Bendiciones hermanos, ¿cómo estamos? En el día de hoy quiero tratar un tema que considero muy importante reflexionar y explicar al respecto, ya que ha habido muchos malos entendidos acerca de este tema. Y el tema que vamos a tratar hoy es acerca de la oración de fe. Y si quieres ver pues el clip completo pues de este tema que voy a tratar hoy, pues no te olvides ir al canal, suscribirte y activar las notificaciones y dejar tus comentarios y tu me gusta. Bueno, vamos a tratar este tema de la oración de fe y para ello vamos a hacer introducción pues a lo que es el libro de Romanos capítulo 10 versículos 8 al 10, que dice lo siguiente: Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces aquí el apóstol va a hacer una introducción del resumen del propósito del evangelio, de la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces aquí vemos en este texto algo que normalmente en nuestro tiempo se conoce como la oración de fe para el nuevo creyente, o sea, para la persona que se ha convertido, ha aceptado el llamado de salvación que hace nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchos malos entendidos al respecto de este tema, y es que consideran que esta oración es antibíblica como tal y que no debería hacerse en las congregaciones por múltiples factores que vamos a ir tratando pues a medida que vamos avanzando con esto. Se tiene el pensamiento de que hacer una confesión de fe, una oración de fe, no tiene sentido y que eso no es doctrinalmente correcto. Pero para ello vamos a ver en las escrituras qué tienen las escrituras que hablan acerca de este tema de la confesión, del arrepentimiento como tal. Y para ello vamos a ver el ejemplo que encontramos en el bautismo que Juan hacía a las personas que venían hacia él al río Jordán. Vámonos al libro de Mateo capítulo 3 versículos 1 al 8, que nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 3 versículos 1 al 8. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, miren esto, importante: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él viene predicando correctamente el arrepentimiento. Él no viene prometiendo riquezas, no viene prometiendo el fin de tus dificultades. Lo que él viene haciendo es predicando primeramente la necesidad que hay en el hombre de arrepentirse de sus pecados. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. Y miren esta palabra clave: confesando sus pecados. Y al ver él que muchos fariseos y saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, aquí vemos reflejado en este texto algo muy importante, y es que ellos venían y confesaban sus pecados porque venían en arrepentimiento ante la predicación de Juan
Bautista. Entonces podemos reflexionar algo muy importante y es lo siguiente. Ellos no dejaban el tema de confesar sus pecados, bueno, para otro día o para cuando pase el tiempo, porque en el pensamiento de ellos dirán, bueno, no es necesario confesarse, lo veían como algo necesario, como algo importante. Entonces, por ende, ellos confesaban sus pecados en el mismo momento, en el mismo instante que reconocían sus pecados, que se arrepentían delante de Dios, venían y confesaban sus pecados. Y entonces, pues eran bautizados. O sea, era una acción importante. La confesaban con su boca, no era algo que simplemente lo dejaban en su mente y ahí quedaba y ya. No, lo confesaban con su boca delante del Señor, porque con la boca se confiesa para salvación. En este caso, Juan Bautista estaba preparando el terreno para cuando viniera nuestro Señor Jesucristo hubiese un pueblo con un corazón dispuesto para poder escuchar el mensaje de salvación que traía nuestro Señor Jesucristo, las gracias que solamente por medio de Él nosotros tenemos la salvación eterna. Entonces, esta oración tiene un mismo propósito, o sea, esta confesión que hicieron aquí las personas que venían a ser bautizadas por Juan en el río Jordán. Entonces, hay otro aspecto también. El hecho de que se haga una oración de fe no es un seguro, como quizás muchos quieren hacer ver o confundir a las personas de que es un seguro de salvación, que solamente con decir estas palabras ya son salvos. No, es el inicio de una etapa en la cual desde el momento que ellos empiezan una vida nueva en Cristo, tienen que entrar en lo que es un discipulado, en el conocimiento de la palabra de Dios, de las Escrituras, de las cosas buenas y de las cosas malas. De las cosas buenas, las bendiciones que vienen de parte de Dios, pero también las cosas que quizás uno no lo reciba como bueno, que es la persecución, que es el rechazo. Cosas que para un verdadero creyente, cuando estamos bien cimentados, para nosotros representan una bienaventuranza, una bendición. Entonces entramos en un proceso de santificación. Día tras día estamos santificándonos delante del Señor, porque hay una realidad y la palabra lo muestra de múltiples maneras, y es que gira en torno a esto. Sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Le hemos recibido en nuestro corazón, pero es necesario que en el trayecto, en el caminar, nosotros procuremos vivir en santidad delante de Él, y que si le hemos fallado, pues ciertamente tenemos la gracia de nuestro Señor para venir, pedirle perdón, pero saber que no debemos ser practicantes de pecado. Eso no es un aviso o una carta abierta para pecar libremente en lo absoluto. Entonces empieza ese proceso de santificación en la vida del creyente, que es muy necesario. O sea, que la oración de fe es solamente el inicio, o sea, que no es una garantía como muchos lo quieren hacer ver, que ya que hizo la oración de fe ya eres salvo y ya, listo. O sea, como un engaño. No, en lo absoluto, y lo estamos viendo a través pues de lo que estamos estudiando aquí ahorita mismo. Entonces, se hace una confusión, y es que ciertamente en muchos movimientos neopentecostales estamos viendo que personas predican de la prosperidad, predican de cualquier tema o prometen cosas que no están registradas en la palabra, que no es el mensaje correcto de las Escrituras, y entonces luego pues hacen un llamado hacia las personas, hacen una oración de fe, y las personas vienen pues en base pues al desconocimiento que tienen de la palabra en el momento, y creen a lo que le está predicando esa persona. Pero eso no quiere decir que la oración de fe guiada correctamente, cuando una persona expone la palabra fielmente, expone la necesidad del ser humano de arrepentimiento, de confesar sus pecados, y él en ese momento, cuando él termina la predicación, hacer un llamado pues para hacer esa oración de fe, esa es la manera correcta de poder proceder con algo así como esto. Entonces eso no hace pecaminoso el hecho de que la persona venga
y haga ese acto de confesión de fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hecho de que personas utilicen un mensaje mal estructurado con respecto a las Escrituras y hagan un llamado a salvación no hace menos, no anula el hecho o no invalida el hecho de querer hacer un llamado cuando tú presentas el Evangelio como debe de ser, correctamente. Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo reflejado en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 42, que nos muestra también un panorama similar. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Están presentando el Evangelio. Al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ellos fueron expuestos al mensaje de salvación. Los corazones de aquellos que fueron tocados preguntaron qué hay que hacer, qué tenemos que hacer. Y dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare por medio de la predicación del Evangelio. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. O sea, el tema de la santificación, de alejarse del pecado. Así pues, los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, aquellas personas que recibieron el Evangelio, que recibieron de corazón la predicación del Evangelio y no rechazaron la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, el mensaje que Jesucristo dio, en la comunión unos con otros, el partimiento de pan y las oraciones. Entonces, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles porque también hay una necesidad. Es llevar a las personas a que confiesen sus pecados, arrepintiéndose, y entonces, para que ellos puedan perseverar en la doctrina de los apóstoles tenían que haberles discipulado, porque ese fue la orden que les dio Jesucristo a los apóstoles y a todos aquellos que predicaran el Evangelio, y hacer discípulos. Y para ser discípulos tienes que presentar el mensaje completo del Evangelio, que la persona entienda todo lo que conlleva seguir a Cristo, tomar la cruz de uno y seguirle, o sea, todo lo que implica el Evangelio como tal. Entonces, vemos aquí otro ejemplo de lo que es hacer una confesión pública delante de todas las personas que forman parte, pues, del cuerpo de Cristo, del reconocimiento de los pecados, de arrepentimiento, para poder venir a los pies del Señor. Entonces, en esto podemos aprender algo, tanto en el tema que vimos del libro de Mateo con respecto al bautismo que estaba haciendo Juan. Aquí, en el caso de la predicación de Pedro y de lo que estamos hablando de la oración de fe, no es solamente el tema de confesar al Señor y queda todo ahí. Los que conocemos correctamente el Evangelio sabemos que eso es sola parte del inicio, esa confesión que es necesaria para poder iniciar el camino cristiano, y de ahí nosotros tenemos la responsabilidad como personas que conocemos del Señor, que conocemos de la palabra, de llevar a esas personas en un discipulado para que la persona se pueda afirmar en los caminos del Señor. Y así esa persona pueda seguir hacia adelante. De que ciertamente van a haber personas que se van a apartar de los caminos del Señor. Eso va a suceder, va a acontecer. Pero nuestra misión es discipular. Entonces, para cerrar, quiero darles otro ejemplo más. En el matrimonio, cuando dos personas se van a casar, el novio y la novia se presentan en el altar, pues en la ceremonia religiosa se presentan en el altar.
Hay unas palabras que se emiten de parte del novio y de la novia, en el cual pues hacen un pacto delante de Dios, delante de las personas, de estar en las buenas, en las malas, en las necesidades, en todas las circunstancias. Y eso que ellos confiesan delante de las personas no es un pecado, no representa un pecado en sí, pero están haciendo una confesión delante de Dios y delante de las personas de que van a guardar eso. Entonces, eso no hace que automáticamente el matrimonio ya esté blindado ante situaciones complicadas, situaciones difíciles, o inclusive muchos matrimonios que han roto y que personas que se han divorciado. Eso ha acontecido, pero esa es una muestra de que cuando las personas confiesan pues delante de Dios y delante de las personas que están invitadas, es una muestra del deseo que tienen de querer hacer las cosas bien delante del Señor en el matrimonio. Entonces eso no hace pecaminoso el hecho de que hagan una confesión como esta. Tampoco entonces eso anula el hecho de hacer una confesión pública delante de la iglesia y delante de Dios sobre todas las cosas, de reconocer con tu boca que Jesucristo es el Señor, porque con la boca se confiesa para salvación y el corazón se cree para justicia, porque somos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Su gracia se derrama sobre nosotros porque reconocemos nuestra incapacidad de poder nosotros ganarnos nuestra propia salvación por nuestros propios méritos. Y ese es otro detalle que quiero aclarar aprovechando la conjetura de este tema. El hecho de que una persona reconozca voluntariamente su necesidad del Señor porque ha sido expuesto al mensaje del Evangelio y que por la fe cree a esa gracia que el Señor quiere derramar sobre todo aquel que crea en Él, eso no hace que esa confesión, que esa decisión que toma la persona se convierta en una obra. Porque muchas personas lastimosamente asocian esto que es una obra, que no es por obra, sino que es por la gracia. Es cierto, es por la gracia. Y es que cuando una persona hace una confesión de fe delante del Señor, que voluntariamente, por la voluntad que el Señor nos ha dado a nosotros, porque hemos recibido la palabra, hemos sido expuestos a la palabra y por fe hemos creído que ese mensaje me puede traer a mí la salvación que necesita mi alma, eso no lo convierte en una obra, porque yo estoy por la fe depositando mi confianza en la gracia que Jesucristo ha derramado sobre todo aquel que crea en Él. Entonces esto no anula ese hecho y ni hace como quien dice que yo estoy actuando por obra y anulando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En lo absoluto, no se está anulando de esa manera. Entonces, para retomar y finalizar pues este tema, vemos algo importante, y es que cuando nosotros presentamos el mensaje del Evangelio, no podemos crear falsas expectativas. No podemos presentar la solución en el sentido de los problemas, de las circunstancias difíciles. Dios ciertamente tiene cuidado de nosotros, pero lo principal cuando presentamos el mensaje del Evangelio, sobre todo en las campañas evangelísticas, sobre todo cuando uno sale a las calles a predicar o tienes alguna persona cerca y le predicas, es presentar la necesidad que tiene el hombre, presentar la condición que tiene el hombre de pecado delante del Señor y la necesidad de arrepentimiento, y que la única vía posible que nosotros tenemos para tener entrada a la salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera entonces pues poder confesar nuestros pecados. Quizás la persona en el momento no lo vaya a hacer, pero quizás otras personas sí atiendan afirmativamente a ese llamado, y eso va a ser, esa confesión va a ser el inicio de lo que es su vida cristiana. Pero obviamente necesita la persona un discipulado, porque la persona sola, empezando los caminos del Señor, es presa fácil del enemigo. Ciertamente nadie caminando solo puede mantenerse firmemente en los caminos del Señor. Necesita ser discipulado, ser guiado, ser enseñado.
Entonces, hermanos, pues espero pues que esta reflexión, que este pequeño estudio que hemos hecho acerca de este tema de la oración de fe haya sido de mucha bendición. Y si tienen pues alguna duda, alguna pregunta al respecto, no duden en escribirlo en los comentarios y nos vemos próximamente.